primero que tenés que hacer es tener instalado el Photoshop. Photoshop. Luego instalar algunas fuentes. Alguna de estas. Las que yo te recomendaría son ChinaCat y Mainwhale, que son las que uso para casi cualquier manga. Luego podría ser Edo para un grito de muerte, Comic Boo para un grito lloroso de susto, o Anime Ace, que puede reemplazar a Mainwhale para las conversaciones. Bueno, el siguiente paso es que te envíen tu trabajo, lo que tenés que tipear. El formato estándar es que te envíen las imágenes limpias y una hoja de traducción de dicho capítulo. Por ejemplo, tengo muchas múltiples recomendaciones para poder tipear. Ahorita voy a decir las que yo uso. Primero, descargar un WPS o usar el Word, ya que no importa mucho. Nada más que prefiero esta por la función que tiene a la hora de copiar. Luego de haber instalado las fuentes, o sea, las descargas, luego le das clic en la fuente, se te va a almacenar en descargas y las descargas desde aquí, le vas a dar en instalar. Yo estas ya las tengo, así que no veo necesario volverlas a instalar. Bueno, después de tener las fuentes, te vas hacia el capítulo que vas a tipear. En mi caso estoy tipeando el capítulo 2 de I'm the Grim Reaper. Voy por esta parte, pero igual sirve. Para poder tipear necesitas un breve conocimiento del inglés, pero siendo traductor, pues te va bien. Mi recomendación de por qué tener esto es porque, ¿cómo se llama? Porque necesitas ver cómo lo colocaron en su versión inglesa o japonesa, coreana, etcétera, etcétera. Es preferente la versión inglesa ya que es la que podés entender y es lo principal. Las demás solo son para quitar marcas de agua, etcétera. Bueno, ahora voy a pasar el ejemplo. A la hora de iniciar en Photoshop, vas a abrir con control O, en mi caso sería control menor que el archivo que vas a tipear. En mi caso era la página 3 de I'm the Grim Reaper. A ver, capítulo 2. Yo guardo las copias en PSD y las voy a editar, ya que tengo algunas maneras de hacerlo con este manga, pero no voy a entrar mucho en detalle. Luego de abrirlo, aunque ya lo tenía abierto, voy a Word, lo puedo tener así y hacer pequeña esta otra de esta manera, pero prefiero así. Y voy a copiar lo que dice el texto. Apretando Alt y haciendo scroll con el mouse, vas a hacer zoom y reducir el tamaño de la imagen. Si apretaste te va a poner esa cosa para hacer texto. Le das clic, mantienes presionado y haces la forma de un cuadro. No importa el tamaño, pero tiene que ser un cuadro, ya que con esto lo vas a poder manipular más fácil a la hora de hacer pequeño o moverlo. Bueno, ahora paso a explicarte un poquito más a detalle esto. Porque si le das clic solo una vez, no es muy bueno a la hora de tratar de hacer pequeña la letra. Tendrías que hacerlo directamente desde acá y es incómodo.
y además al centrarla también quedaría mal. Así que es una buena recomendación. Cuadro y aquí pegas. Claro que no vas a copiar los guiones. Para ser pequeño vas a estar en esta especie de cuadro, ¿no? Apretas control, se tiene que ver de esta manera el cursor, le das clic y arrastras para el centro. Tienes que tener un poquito cuidado porque depende de cómo lo hagas, se va a ver muy comprimido o muy estirado y eso no queda bien. Tienes que buscar un poco la forma. Luego lo extendes y acomodas como crees que termine quedando. Por ejemplo, yo quiero que quede algo así. Ahora, lo hago grande, estiro, haciendo hacia la derecha, agrando para abajo y estiro. Hay un problema. Algunos creen que tienen que ocupar todo el espacio y no queda bien, se ve muy grande. Y por lo general tiene que ser más pequeño que el cuadro y nunca, pero nunca tiene que tocar el borde. Creo que algo así queda bien. Luego, dando otra vez control y dándole clic, puedes mover el cuadro a pixel. La otra manera es solo darle clic, etcétera, pero no te da mucha libertad, ya que se arrastra, por ejemplo, de aquí 7 6 0. Directamente pasa al 0 sin ver los 5 píxeles. En cambio aquí puedes hacerlo a milímetro y centrarlo de una manera más precisa. Aunque no lo parezca, hay mucha gente que no lo centra bien. Bueno, le vuelvo a dar y pasa esto. Se ha quedado con 15 puntos. Lo que puedes hacer mientras está seleccionado es darle aquí y darle lo que medía el anterior, como por ejemplo 8 puntos, que sería el tamaño de la fuente, y luego pegar el siguiente texto. Yo prefiero que no tenga, ¿cómo se llama? Los guiones o números porque a la hora de copiar se copian los guiones y es incómodo. En cambio, si no está seleccionado, solo le das control A para seleccionar todo, pegas o haces esto. A veces los 3 puntos el traductor los deja con un espacio. Mm, no está mal en teoría, pero yo te diría que mejor lo borres. Solo lo dejes así. Luego tu experiencia, si has leído manga, pues te hará saber cómo debería de ir o cómo te gustaría leerlo. Ya que el traductor a veces se puede equivocar y el tipper sería el encargado de darle una segunda revisada a lo que ha traducido. El tamaño tiene que ser a veces proporcional al cuadro o, o al, ¿cómo se llama? A el texto anterior. O sea que si crees tiene que ser igual de grande o un poquito menos que el cuadro, es lo que yo hago, o usar la misma fuente, pero se siente menos interactivo. Ahora, lo que te dije sobre ver la RAW es porque vas a tener que ver si tenía textos en medio de los espacios. Ok,
Luego también te tenés que fijar si te has equivocado como lo acabo de hacer yo. Si te has equivocado, solo borras, le das clic y luego suprimir y corregís. Tiene que quedar un poco más pequeño, pero no mucho. Otra cosa que puedes hacer para solo ajustar un poco la fuente sería solo darle Alt. Se va a poner otro mini cursor. Le das clic y arrastras. Eso va a ser una copia del texto. Y no hay mucho más, solamente eso. Si tenés alguna duda, me decís y voy a hacer otro video para responderlo. Cuando finalices, como último dato, lo que puedes hacer es leer lo que has hecho. Así sabes cómo va la historia, si el traductor no es equivocado con alguna de las traducciones, porque a veces alguna palabra, nombre de persona se deja en su idioma de origen, y si el traductor es nuevo, lo termina traduciendo. Entonces, por ejemplo, si en vez de jefe, mm, en un anterior capítulo lo habíamos dejado como voz, borramos esto y lo editas. Así llevas, como te digo, llevas sabiendo cómo va la trama, tal vez te gusta, tal vez no. Ves como el tipper anterior hacía las cosas para que quede al menos similar. Los tipos de letra y solamente.